El Comentario Podcast presenta El Informativo Criminal, un programa dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa El Informativo Criminal, un informativo que se ofrecerá una vez por semana en este podcast. Hoy tenemos por delante una edición cargada de información, análisis y, sobre todo, una mirada profunda a las entrañas de una realidad que, aunque a veces invisible para el ciudadano de a pie, mueve los hilos de la economía sumergida y pone a prueba diariamente a nuestras fuerzas de seguridad. Hoy no hablaremos de simples sucesos, sino de megaoperaciones que han redefinido el mapa del narcotráfico en Europa y que colocan a España en el epicentro de una lucha titánica contra el crimen organizado transnacional. Comenzamos nuestro recorrido informativo en las frías y bravas aguas del Atlántico, donde la Policía Nacional, en una demostración de capacidad logística y coordinación de inteligencia sin precedentes, ha asestado lo que los expertos ya califican como el golpe definitivo a la logística naval del narcotráfico. Nos referimos a la operación Sombra Negra, un nombre que evoca la oscuridad en la que operan estas redes, pero que ha terminado bajo la luz de los focos policiales. Imaginen por un momento la inmensidad del océano, un desierto de agua donde esconderse parece fácil si se cuenta con los medios adecuados. Durante meses, una organización criminal de altísimo nivel había establecido una autopista de cocaína entre Sudamérica y las costas españolas. No estamos hablando de veleros despistados o contenedores al azar. Estamos hablando de una flota naval propia. La organización desarticulada tenía la capacidad logística para introducir toneladas de estupefacientes, utilizando lanchas rápidas de gran potencia, las conocidas narcolanchas, pero con una modificación estructural para soportar las travesías atlánticas y el reabastecimiento en alta mar. El resultado de este operativo es simplemente abrumador y nos da una idea de la magnitud del enemigo al que se enfrenta el Estado. Se ha logrado la detención de más de un centenar de personas. Sí, han escuchado bien, más de 100 individuos puestos a disposición judicial, desmembrando la estructura desde los pilotos de las embarcaciones hasta los notarios, que daban fe de la pureza de la droga, pasando por los responsables de la logística en tierra. Pero lo que realmente corta la respiración es la cifra de la mercancía que esta red logró mover. Las investigaciones apuntan a que fueron responsables de la introducción de 57 toneladas de cocaína. En la fase final de la explotación, se incautaron más de 10.000 kilos de una sola tacada. Para que se hagan una idea del volumen, estamos hablando de una cantidad de droga que, puesta en el mercado al por menor, generaría miles de millones de euros. Dinero suficiente para desestabilizar economías locales o corromper instituciones enteras. La operación ha contado con el apoyo directo del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, lo que subraya que el narcotráfico ya no es solo un problema de salud pública o seguridad ciudadana, sino una amenaza directa a la seguridad nacional. Se han intervenido decenas de vehículos, embarcaciones, drones de vigilancia que los narcos usaban para contravigilar a la policía, y armas de fuego. Es una guerra tecnológica donde los malos invierten millones, pero donde la perseverancia de los agentes españoles ha vuelto a triunfar. Pero dejemos el mar abierto y toquemos tierra firme, porque la siguiente noticia parece sacada de un guión de Hollywood, o mejor dicho, de una serie de televisión sobre los cárteles mexicanos. Y es que la sombra del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más peligrosas y sanguinarias del planeta, se ha alargado hasta nuestro país. La llamada Operación Saga ha puesto de manifiesto la creatividad perversa del crimen organizado y la imprescindible colaboración internacional, en este caso, con la DEA estadounidense. Durante mucho tiempo, hemos asociado el tráfico de metanfetaminas con laboratorios clandestinos en zonas rurales de Europa o con el mercado estadounidense. Sin embargo, España se ha convertido en una plataforma logística clave. La Policía Nacional, trabajando codo con los agentes norteamericanos, ha desmantelado una red que introducía esta droga sintética oculta de una manera que desafía a los escáneres convencionales, dentro de bloques de mármol. Visualicen la escena, enormes estatuas y bloques de piedra, importados legalmente desde México, con toda la documentación aduanera aparentemente en regla. Nadie sospecharía que, en el corazón de esas piedras, talladas con precisión milimétrica, se escondían decenas de kilos de metanfetamina de alta pureza. Los agentes tuvieron que emplear maquinaria pesada y técnicas de picado manual para acceder a la droga, demostrando que la paciencia es una de las virtudes más valiosas en la lucha policial. Pero la sorpresa de los agentes no terminó al abrir las piedras.
Los registros domiciliarios en varias provincias, incluyendo Tenerife, Valencia y Madrid, revelaron el poder económico de esta facción del cártel en España. En una nave industrial, bajo el suelo sucio y aparentemente anodino, los investigadores localizaron un búnker subterráneo. Al acceder a él, se encontraron con cerca de 3 millones de euros en efectivo, empaquetados y listos para ser blanqueados o reinvertidos en nuevas operaciones. Además del dinero, hallaron relojes de lujo y dispositivos de comunicación encriptada. Este hallazgo confirma algo que los analistas de inteligencia llevan tiempo advirtiendo. Los grandes cárteles mexicanos ya no usan intermediarios locales, sino que están instalando sus propias oficinas y delegaciones en territorio español para controlar de primera mano la puerta de entrada a Europa. Cambiando de tercio, pero sin abandonar la gravedad del asunto, debemos poner el foco en la labor incansable de la Guardia Civil en su lucha contra el cultivo de marihuana, un fenómeno que ha convertido a ciertas zonas de nuestra geografía en lo que la prensa internacional empieza a llamar el invernadero de la droga de Europa. No obstante, las últimas operaciones revelan un cambio de tendencia preocupante hacia la profesionalización y la violencia. Recientemente, en una operación llevada a cabo en la zona de Aragón y Cataluña, la Benemérita se ha enfrentado a una red que no solo cultivaba, sino que operaba como una auténtica cooperativa agrícola industrializada. Ya no hablamos de unos cuantos focos en pisos francos. Hablamos de naves industriales completas, con sistemas de ventilación que anulan el olor, enganches ilegales a la red eléctrica que consumen la energía equivalente a un hospital entero, poniendo en riesgo de incendio a barrios colindantes, y, lo más alarmante, defendidas por personas armadas dispuestas a todo. En estos operativos recientes, los agentes del Grupo de Reserva y Seguridad, GRS, y de las Unidades de Seguridad Ciudadana, USECIC, han tenido que realizar entradas tácticas de alto riesgo. Los delincuentes, sabedores de las penas a las que se enfrentan y del valor de su mercancía, han fortificado sus instalaciones con puertas blindadas, sistemas de videovigilancia perimetral y trampas. La Guardia Civil ha incautado miles de plantas y, lo que es más importante, ha desarticulado la cúpula financiera que blanqueaba los beneficios a través de negocios de apariencia legal. Es vital destacar aquí la colaboración ciudadana. Muchas de estas investigaciones se inician gracias a vecinos valientes que denuncian movimientos extraños o cortes de luz inexplicables. La lucha contra la marihuana es también una lucha por la convivencia pacífica en nuestros pueblos y ciudades. Y si hablamos de audacia criminal, no podemos pasar por alto un hallazgo que ha dejado perplejos a los expertos en seguridad marítima. Volvemos al mar, porque allí se libra la batalla más silenciosa. Se ha interceptado recientemente lo que se conoce técnicamente como un artefacto semisumergible, o popularmente, un narcosubmarino. A diferencia de aquel famoso batiscafo casero interceptado hace unos años en las costas gallegas, el incautado en esta última ofensiva policial muestra un salto cualitativo en ingeniería naval. Este semisumergible, interceptado en aguas internacionales del Atlántico gracias a la inteligencia compartida con agencias europeas, y la DEA, transportaba una carga valorada en cientos de millones de euros. Estamos hablando de cerca de 9 toneladas de cocaína en un solo viaje. Imaginen la travesía. 3 o 4 tripulantes, hacinados en un tubo de fibra de vidrio, respirando aire viciado, rodeados de combustible y paquetes de droga, navegando a ras de agua durante semanas para cruzar el océano. Es una misión suicida que demuestra el desprecio absoluto de los capós por la vida de sus mulas, a quienes consideran material desechable. La intercepción de este coloso furtivo fue una operación de cirugía de alta precisión. La Armada Española y el Servicio de Vigilancia Aduanera, coordinados con la Policía Nacional, tuvieron que abordar la embarcación en condiciones de mar adversas. El éxito de esta misión evita que millones de dosis lleguen a las calles de nuestras ciudades, pero también nos alerta sobre la capacidad de innovación de los narcos. Si son capaces de construir y operar estas naves, ¿qué otra tecnología estarán desarrollando que aún no hemos detectado? Esa es la pregunta que quita el sueño a los jefes de las unidades de inteligencia. Pero no todos son grandes estructuras y cárteles con nombres rimbombantes. El crimen también viaja en pequeñas dosis, en lo que podríamos llamar el hormigueo del narcotráfico, y aquí la pericia de los agentes de aduanas y policía en los aeropuertos es fundamental. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, punto caliente de las conexiones con Latinoamérica, la creatividad para el ocultamiento nunca deja de sorprender.
Recientemente, los agentes detuvieron a una pasajera que pretendía introducir más de 6 kilos de cocaína. Lo curioso no fue la cantidad, sino el método. La droga no iba en dobles fondos de maletas ni adosada al cuerpo, métodos ya muy vistos. Iba oculta en el interior de maquinarias de relojes de pared y objetos decorativos, vintage. Los escáneres mostraban densidades orgánicas compatibles con la droga, pero la estructura metálica de los relojes dificultaba la visión clara. Fue el instinto policial, esa maldicia, que se adquiere con años de servicio, lo que llevó a los agentes a desmontar pieza por pieza los objetos hasta dar con la sustancia estupefaciente. Este tipo de intervenciones, aunque parezcan menores en comparación con las toneladas de los buques, son vitales para cortar el flujo de financiación rápida de las bandas y demuestran que la seguridad es un filtro, que funciona las 24 horas del día. En el ámbito de la delincuencia organizada y la violencia callejera, también tenemos noticias que merecen un análisis sosegado. En las últimas semanas se ha detectado y neutralizado un repunte de actividad de bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid y zonas limítrofes. La Policía Nacional, a través de sus brigadas de información, ha asestado un golpe contundente a las estructuras de captación de estos grupos. Lo más preocupante de esta investigación no son solo las armas blancas incautadas, machetes y navajas de grandes dimensiones, sino el descubrimiento de un sistema de financiación basado en el ciberfraude. Estas bandas, tradicionalmente asociadas al menudeo de droga y robos con violencia, están diversificando su cartera criminal hacia la estafa digital para financiar sus actividades y pagarlas cuotas a sus líderes. La operación ha permitido detener a los cabecillas que adoctrinaban a menores, obligándoles a cometer delitos como prueba de iniciación. Es un éxito policial que tiene un profundo calado social, pues cada detención en este ámbito es, potencialmente, un menor rescatado de una espiral de violencia y cárcel. No podemos cerrar este repaso sin mencionar la situación en el sur de España, específicamente en el Estrecho y la zona de influencia del río Guadalquivir. La presión policial constante ha obligado a las organizaciones de narcotráfico a modificar sus rutas y sus métodos. La Guardia Civil ha detectado cómo las redes de petaqueros, esas embarcaciones dedicadas exclusivamente a suministrar gasolina a las narcolanchas en alta mar, están intentando operar cada vez más lejos de la costa para evitar la acción de las patrulleras. Sin embargo, la respuesta del Estado está siendo firme. Las últimas incautaciones de combustible en puertos deportivos y naves clandestinas están asfixiando la logística del narco. Sin gasolina, las lanchas no se mueven, y si no se mueven, la droga no llega. Es una guerra de desgaste donde la Guardia Civil, a menudo en inferioridad numérica pero nunca en inferioridad de valor y compromiso, está recuperando el principio de autoridad en zonas que los narcos consideraban suyas. Para finalizar nuestro segmento informativo, es importante hacer una reflexión sobre el destino de todo lo incautado. El dinero recuperado en estas operaciones, esos millones de euros encontrados en búnkeres y cuentas bloqueadas, inicia ahora un complejo proceso judicial para, idealmente, revertir en la sociedad a través del Plan Nacional sobre Drogas. Es la justicia poética del sistema, el dinero que generaba muerte y destrucción, servirá para financiar programas de prevención y rehabilitación. La labor de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Vigilancia Aduanera, en colaboración con agencias como la DEA o Europol, es un muro de contención indispensable. Detrás de cada titular que hemos comentado hoy, hay miles de horas de escuchas, seguimientos en coches camuflados, noches sin dormir y agentes que se juegan la vida al abordar un barco en medio de la tormenta o al entrar en un piso franco. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento a su labor profesional y sacrificada. A continuación sigan en nuestro programa para descubrir consejos sobre seguridad y después un interesante reportaje radiofónico. Hoy, amigos oyentes, vamos a adentrarnos en uno de los fenómenos que más inquietud, rabia e impotencia genera en la sociedad española contemporánea. No vamos a hablar de grandes capos de la droga en la selva colombiana ni de robos de diamantes en Amberes. Hoy vamos a hablar de un miedo mucho más cercano, más tangible. Vamos a hablar del terror a perder el refugio, de la vulneración del espacio más sagrado que tiene un ser humano, su hogar. Hoy dedicamos este especial informativo a la ocupación, pero no desde la superficie del titular rápido, sino desde las entrañas de una problemática que ha mutado de ser un movimiento social marginal a convertirse en un negocio millonario para las mafias y un calvario judicial para las víctimas.
Cuando hablamos de ocupación en España, es imprescindible, antes de nada, limpiar el terreno de mitos y entender la realidad legislativa y policial a la que nos enfrentamos. Durante años, hemos visto cómo este fenómeno se trataba con cierta ligereza, asociado a movimientos contraculturales. Sin embargo, los informes policiales más recientes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como las memorias de la Fiscalía, nos dibujan un escenario muy distinto y mucho más oscuro. La ocupación se ha profesionalizado. Se ha convertido en una industria del crimen donde la mercancía no es la droga, sino las llaves de tu casa. Para comprender la magnitud del problema y la dificultad que enfrentan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, debemos empezar por el principio, la confusión terminológica que las mafias aprovechan a la perfección. En el imaginario colectivo existe la idea de que si alguien entra en tu casa, la policía puede sacarlo inmediatamente. Y esto es una verdad a medias, matizada por un laberinto jurídico que a menudo deja a los agentes con las manos atadas. Debemos diferenciar con claridad meridiana entre el allanamiento de morada y la usurpación. El allanamiento se produce cuando alguien entra en la vivienda habitual de una persona, o en su segunda residencia. Es decir, en un lugar donde se desarrolla la intimidad de la vida familiar. En este caso, la ley es contundente, es un delito flagrante y grave, castigado con penas de prisión. La Policía Nacional y la Guardia Civil, ante un allanamiento, tienen la potestad y la obligación de entrar y detener a los intrusos, devolviendo la posesión al legítimo propietario de inmediato. Aquí no hay plazos de 48 horas que valgan, eso es un mito urbano. Si es tu morada, la policía actúa. El verdadero problema, el agujero negro donde miles de propietarios se ven atrapados, es el delito de usurpación. Esto ocurre cuando la vivienda ocupada está vacía, no constituye morada de nadie, por ejemplo, un piso heredado que está a la venta, una propiedad de un banco o una casa en ruinas. Aquí, la legislación española es mucho más laxa. Al no estar en juego el derecho fundamental a la intimidad, sino el derecho a la propiedad privada, el conflicto se deriva a menudo a la vía civil o a un proceso penal leve que puede eternizarse en los juzgados, durante meses o incluso años. Y es precisamente en esta grieta del sistema donde el crimen organizado ha encontrado su mina de oro. Hablemos de estas mafias, porque la imagen del joven antisistema que busca un techo ha sido desplazada por grupos criminales perfectamente jerarquizados. Las investigaciones policiales han desvelado el modus operandi de estas redes. Actúan como auténticas inmobiliarias del delito. Tienen ojeadores que patrullan los barrios buscando persianas bajadas durante mucho tiempo, buzones llenos de correspondencia o contadores de luz parados. Una vez localizado el objetivo, entran los cerrajeros de la organización. Son expertos en técnicas de apertura silenciosa, cambian el bombín de la puerta y, a veces, incluso instalan alarmas propias o puertas blindadas para dificultar la recuperación. Lo más perverso de este sistema es lo que ocurre después. Estas mafias no quieren vivir ahí. Su negocio es vender la llave. Cobran entre 500 y 2.000 euros a familias vulnerables o a otros delincuentes por entrar en ese piso. Les entregan un kit de ocupación, que a veces incluye hasta contratos de alquiler falsos o recibos de comida a domicilio pedidos a esa dirección días antes, para intentar demostrar ante la policía una antigüedad en la vivienda que no es real y así evitar el desalojo inmediato. Es una estafa piramidal de la miseria donde se lucran del miedo del propietario y de la necesidad del ocupante. Pero hay una derivada aún más peligrosa que preocupa enormemente a las autoridades. La extorsión directa al propietario. Se han dado casos, y no pocos, en los que la mafia ocupa la vivienda y contacta directamente con el dueño para exigirle un rescate. Si quieres recuperar tu casa rápida e intacta, páganos 3.000, 5.000 o 10.000 euros. Es un secuestro de bienes inmuebles en toda regla. Y ante la perspectiva de un juicio que puede tardar 2 años y el miedo a encontrar la casa destrozada, muchos propietarios ceden y pagan, alimentando así la rueda financiera de la organización criminal. En este punto, es vital resaltar la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que a menudo se ven obligadas a hacer equilibrismo sobre un alambre muy fino. Los agentes que acuden a una llamada por ocupación se encuentran muchas veces en una situación de extrema tensión. Por un lado, tienen a un propietario desesperado, a veces al borde del ataque de nervios, que exige recuperar lo suyo. Por otro, tienen a unos ocupantes que se saben la ley al dedillo,
que a menudo utilizan a menores de edad como escudos humanos para impedir la actuación policial y que presentan documentación falsa o alegan vulnerabilidad social para paralizar el desalojo. Los sindicatos policiales llevan años denunciando la inseguridad jurídica con la que trabajan. Un agente que decide entrar y desalojar por la fuerza, si un juez determina posteriormente que no había flagrancia o que se han vulnerado derechos, se enfrenta a penas de inhabilitación y a la ruina de su carrera. Por eso, las instrucciones recientes de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio del Interior han intentado aportar algo de luz, instando a las fuerzas de seguridad a actuar con contundencia en los casos de allanamiento y a detener a los autores. Pero la línea que separa el allanamiento de la usurpación sigue siendo, en la práctica operativa de la calle, a veces difusa y conflictiva. Otra modalidad que está creciendo exponencialmente y que está causando estragos en la economía de los pequeños ahorradores es la conocida como inquiocupación. Este término se refiere al inquilino que entra en una vivienda con un contrato de alquiler legal, paga el primer mes y la fianza, y a partir de ahí deja de pagar sistemáticamente, atrincherándose en la vivienda. Aquí la policía tiene las manos aún más atadas, porque el origen de la posesión es legítimo, había un contrato. Esto deja de ser un delito de allanamiento para convertirse en un incumplimiento contractual civil. El propietario debe iniciar un proceso de desahucio por impago que, debido al colapso de la justicia en España, puede tardar una media de año y medio o 2 años. Durante ese tiempo, el propietario no solo no cobra el alquiler, sino que a menudo debe seguir pagando la hipoteca, los impuestos, la comunidad y lo que es más sangrante, los suministros de luz y agua de los morosos, porque si los corta, puede ser denunciado por coacciones. Es el mundo al revés, una situación kafkiana que lleva a muchas familias a la ruina económica y psicológica. El perfil del inquiocupa profesional es el de un depredador del sistema. Se trata de personas que conocen perfectamente los plazos judiciales y que van saltando de piso en piso, viviendo gratis durante años a costa de distintos propietarios. Las asociaciones de afectados han documentado casos de individuos que llevan más de una década sin pagar un solo alquiler, aprovechando la lentitud de la justicia para cambiar de víctima cada 2 años. Esta situación de indefensión ha provocado el auge de un sector polémico pero en expansión: las empresas de desocupación. Ante la inoperancia de la vía judicial rápida, muchos propietarios recurren a empresas privadas que prometen recuperar la vivienda en tiempo récord mediante la mediación y el control de accesos. Estas empresas, que operan en el filo de la legalidad, se basan en la presencia física de personal de seguridad, a menudo con estética intimidante, que se coloca en la puerta de la vivienda para impedir el acceso al ocupa si sale, o para negociar una salida pactada. Si bien muchas operan dentro de la ley, la proliferación de estos servicios es un síntoma claro del fracaso del Estado para garantizar la propiedad privada de manera ágil. No podemos olvidar el impacto que la ocupación tiene en la convivencia vecinal. Cuando un piso es ocupado, sobre todo si es por grupos conflictivos o vinculados al menudeo de drogas, los famosos narcopisos, la vida en el edificio se convierte en un infierno. Las comunidades de vecinos sufren ruidos constantes, peleas, suciedad, rotura de zonas comunes y una sensación permanente de inseguridad. Además, es muy frecuente que los ocupas realicen enganches ilegales a la red eléctrica. Estos empalmes caseros, hechos sin ninguna medida de seguridad, suponen un riesgo gravísimo de incendio que pone en peligro la vida de todo el bloque. Hemos visto ya tragedias en varias ciudades españolas donde edificios enteros han ardido por culpa de una sobrecarga en un piso ocupado utilizado para el cultivo intensivo de marihuana, indoor. La Guardia Civil ha intensificado en los últimos tiempos las operaciones contra estas plantaciones en viviendas ocupadas. Se trata de una simbiosis perfecta para el narco. No pagan alquiler, no pagan la ingente cantidad de electricidad que necesitan los focos y ventiladores, y si la policía entra, el inmueble no es suyo, por lo que no pierden patrimonio. En zonas de Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid, barrios enteros se han visto degradados por esta práctica, provocando la huida de los vecinos de toda la vida y la creación de guetos donde la ley del más fuerte impera. Desde el punto de vista sociológico y criminológico, es interesante observar cómo la ocupación ha generado una fractura social. Por un lado, existen plataformas que defienden el derecho a la vivienda y que argumentan que la ocupación de pisos de bancos es una respuesta legítima a la especulación y a la falta de vivienda pública. Sin embargo,
La realidad operativa que encuentran los policías a pie de calle dista mucho de esa visión romántica. Lo que encuentran mayoritariamente no son familias desamparadas que cuidan el inmueble, sino grupos que destrozan las instalaciones, arrancan tuberías para vender el cobre, venden los electrodomésticos y convierten la convivencia en imposible. El daño psicológico a las víctimas es un aspecto del que se habla poco en los medios, pero que es devastador. Para un pequeño propietario, una persona que quizás ha invertido los ahorros de toda una vida de trabajo en un segundo piso para complementar su pensión, ver cómo le arrebatan su propiedad y el sistema le da la espalda genera cuadros de ansiedad, depresión e impotencia. Sentirse desprotegido por el Estado, ver cómo el delincuente goza de más garantías procesales que la víctima, rompe la confianza en las instituciones. Hay testimonios desgarradores de personas que, tras recuperar su casa años después, se la han encontrado tan destrozada, llena de basura y excrementos, que han sido incapaces de volver a entrar o de reformarla, viéndose obligados a malvenderla para cerrar esa etapa traumática. En el ámbito legislativo, se ha abierto un debate intenso sobre la necesidad de reformar la ley de enjuiciamiento criminal. Diversos partidos políticos y asociaciones de juristas proponen endurecer las penas y, sobre todo, dotar a la policía de herramientas para el desalojo exprés en un plazo máximo de 24 o 48 horas en todos los casos, independientemente de si es morada o no, siempre que el ocupante no pueda aportar un título legítimo de propiedad o alquiler. Se mira con envidia a modelos de otros países europeos, como Francia, Alemania o Reino Unido, donde la policía tiene mucha más autonomía para expulsar a los intrusos y donde la ocupación se resuelve en cuestión de días, no de años. Mientras la reforma legislativa llega, o no, la picaresca criminal sigue avanzando. Se han detectado casos de falsificación documental de altísimo nivel, donde los ocupas presentan contratos de alquiler que parecen totalmente auténticos, con sellos y firmas falsificadas, lo que obliga a la policía a no actuar y remitir el caso al juez para que un perito caligráfico determine la falsedad, ganando así meses de tiempo. También se instruye a los ocupas para que, en cuanto entren, pidan comida a domicilio o realicen alguna compra online para tener un ticket con fecha y dirección, creando esa apariencia de morada establecida. Es una guerra de guerrillas urbana donde la información es poder. En Internet circulan manuales de ocupación que explican paso a paso cómo reventar una cerradura, cómo puentear el contador de la luz sin electrocutarse y qué decir exactamente a la policía cuando llamen a la puerta para evitar la detención. Frente a esto, las fuerzas de seguridad responden con inteligencia, creando bases de datos de ocupantes reincidentes e investigando a las mafias que hay detrás como organizaciones criminales, atacando a la cúpula que se lucra y no solo al último eslabón que está en la casa. Recientemente, una operación de la Policía Nacional en Madrid desmanteló una red que había ocupado edificios enteros. El líder de la trama conducía coches de alta gama y vivía en un chalet de lujo, mientras sus soldados controlaban los bloques ocupados, cobrando alquileres ilegales y extorsionando a los vecinos. Esto demuestra que la ocupación no es siempre un problema de pobreza, sino un nicho de mercado para la delincuencia organizada que ha visto en la legislación garantista española un campo abonado para sus actividades. El fenómeno también está afectando al mercado inmobiliario y al turismo. Muchos propietarios, ante el miedo a la ocupación o a la inquiocupación, deciden retirar sus pisos del mercado de alquiler tradicional. Esto reduce la oferta y dispara los precios, perjudicando precisamente a las personas honradas que buscan un lugar donde vivir. Otros optan por instalar sistemas de alarma de alta seguridad, puertas antiocupa de acero macizo o contratar seguros de impago, encareciendo el coste de la vivienda. Es el precio del miedo, un impuesto invisible que pagamos todos como sociedad ante la falta de seguridad jurídica. En resumen, la ocupación en España es un poliedro de muchas caras, pero la cara criminal es cada vez más visible y agresiva. No estamos ante un conflicto estático, sino dinámico. Las leyes van siempre un paso por detrás de la inventiva de los delincuentes. La sensación de impunidad es el combustible que alimenta este incendio social. Para el ciudadano, la casa es su castillo, su refugio, el lugar donde se siente seguro. Cuando esa seguridad se rompe y el Estado no es capaz de restaurarla con prontitud, se quiebra algo fundamental en el contrato social. La labor policial es encomiable, actuando con profesionalidad en situaciones de altísima tensión, a menudo siendo grabados con móviles para buscar cualquier error en su actuación,
y soportando la frustración de ver cómo, tras identificar a los autores, estos quedan en libertad a la espera de un juicio lejano. Es necesario, y es el clamor de la calle, que se dote a nuestros agentes de un marco legal claro, contundente y rápido. Porque una justicia lenta, en el caso de la ocupación, no es justicia, es una condena para el propietario y un incentivo para el delincuente. Desde este informativo criminal, seguiremos muy de cerca la evolución de este fenómeno, las nuevas técnicas de las mafias y, por supuesto, los éxitos policiales en la desarticulación de estos grupos organizados. Porque informar es también una forma de prevenir, y conocer la realidad es el primer paso para poder cambiarla. La seguridad de nuestros hogares no debería ser un lujo ni una lotería, sino un derecho inalienable garantizado con firmeza. Nos despedimos por hoy, no sin antes recordarles que la precaución y la colaboración ciudadana son las mejores armas que tenemos. Si ven movimientos extraños en la vivienda de un vecino, si escuchan ruidos donde no debería haber nadie, no duden en llamar al 091 o al 062. Su llamada puede evitar que una mafia se asiente en su comunidad. Esto ha sido todo por esta semana. Nos despedimos hasta la próxima semana, donde volveremos con más actualidad, más análisis y más crónica negra en profundidad. Guión, dirección y realización, Agustín Sancho Cubero.